Guatevisión presenta. De seguridad desarticulan banda Los Marrocos dedicada al tumbe de droga, asesinatos y allanamientos ilegales. Giovanni, ¿Qué pasó, complicado? ¿cómo estás, gordo este? Realmente bien lejos, gracias a Dios. ¿Vos qué tal? Qué buena onda. Mira, ahí bien, hombre, es que ya tengo que yo creo que ahí llegué, pero no vi a nadie. Nombre de Felipao sale a relucir en escuchas telefónicas presentadas en el caso Traficantes de Influencias. La otra pregunta de que se pidió no la remoción de... Creo que ya contesté. ¿Alguna otra pregunta? Ministra no la respondió. Tratando de evadir, la canciller guatemalteca responde incómodamente sobre su visita al secretario de Naciones Unidas por el tema de la continuidad de la CICIG en Guatemala. ¿Por qué no se puede hablar en un restaurante? Dígame usted por qué no se puede hablar en un restaurante. Yo soy transparente y no me estoy escondiendo de nadie. Ministro de Salud responde ante publicación de fotografías que evidencian reunión con el diputado Luis Hernández Asmitia. La diputada Ninette Montenegro ha presentado una iniciativa de ley para regular las acciones de la SAS después de la polémica por las compras de artículos personales para el presidente de la República. En noticias internacionales, autoridades de Venezuela señalan estar listos para enfrentar sanciones petroleras de los Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson, se reúne a puerta secreta con el presidente argentino Mauricio Macri. Hablamos de los deportes. Debido a los malos resultados en la Liga Nacional, algunos equipos empiezan a realizar cambios en sus filas. Al parecer hay nuevo entrenador para la selección holandesa. Le contaremos más detalles. Hablamos del mundo de los espectáculos y precisamente de las Spice Girls ante una posible reunión con una fotografía. Y además tenemos otras noticias que están vinculadas justamente a esta iniciativa. ¿Qué es lo que proponen desde el Congreso de la República para regular las actividades de la SAS? Tema que hoy abordamos muy temprano. Y entre estas notas curiosas, conocemos a este pequeño hotel, uno de los hoteles considerados el más pequeño del mundo por su tamaño. Esto es Viva la Noticia. Amigos, muy buen día, bienvenidos a Viva la Noticia, qué gusto saludarlos en esta jornada, en este día martes, listos para empezar, 6 de febrero ya del año 2018. Lorena, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ricardo, muy bien, amaneciendo con una temperatura bastante agradable y deseándole a usted que inicie de la mejor manera su mañana, con mucha información, por supuesto, de Guatemala y el mundo. ¿Qué pasa con el clima? Por supuesto, cuando vemos nevadas tremendas en Rusia, en España, lagos secos y canales secos en Venecia. Hoy tenemos información para darle, volviendo y aterrizando en lo que ocurre en la ciudad. ¿Cómo amanecemos este día? Vemos entonces una temperatura actual de 15 grados centígrados, cielos parcialmente nublados y más adelante le vamos a estar dando todos los detalles de este panorama para el resto de la jornada, si estaremos presenciando lluvias en algunos sectores de nuestro país. Vamos con las calles, ¿les parece? Rapidito entonces para los que acaban de levantarse y quieren saber cómo está el panorama en algunos puntos de circulación importantes de la ciudad capital. Vamos a empezar este recorrido rápidamente entonces para mostrarles estos puntos. Ahí estamos arrancando con Calzada Roosevelt y estamos observando cómo se comporta. Vemos entonces bastante afluencia vehicular a esta hora de la mañana, una de las principales arterias de nuestro país. Tómenlo en consideración. Más recorridos a esta hora, por supuesto, para mostrarles a ustedes en otro punto, Molino de las Flores, que hay bastante movimiento vehicular, habilitado ya el reversible. Esta ruta auxiliar, por supuesto, que permite con estos dos carriles que se movilice el tránsito por este lugar. Seguimos este recorrido por otra de las calles principales de nuestro país, que está viendo usted en pantalla, el ingreso a Ciudad San Cristóbal
por la calzada Roosevelt. Vemos que el tránsito se encuentra bastante fluido, muy poca carga vehicular a esta hora de la mañana. Así es que a circular con precaución por estos sitios. Seguimos con otras noticias también recorriendo estos lugares. El ingreso a la ciudad San Cristóbal por la calzada Roosevelt. A tomar, por favor, las precauciones necesarias por lo que está ocurriendo en este lugar. Se encuentra bastante complicado en ese sector. Seguimos este recorrido y nos trasladamos entonces hacia la calzada, hacia la entrada a Misco, donde vemos también bastante carga vehicular. El tránsito se encuentra bastante congestionado en ese sector, como es usual a esta hora de la mañana, cuando son las 5:50. Recorrido que estamos haciendo junto a ustedes a esta hora, y hace algunos minutos le contamos que una góndola de tráiler, mientras vemos la entrada a Misco, se levantó cuando iba en movimiento golpeando la pasarela y un rótulo publicitario en la calzada Aguilar Batres, 37 calle zona 11. No hay heridos, así que por favor preste atención mientras vemos las imágenes de un congestionado puente Jorge Surqué. Seguimos dándole más información del tránsito a esta hora de la mañana y vemos entonces a la altura del Lix en la calzada San Juan. El tránsito también se encuentra bastante congestionado en esta área. La información que compartimos con ustedes muy tempranito, por supuesto, son algunos temas que podemos encontrar en esta ruta, en el polideportivo, para ver cómo sí, aquí realmente muy temprano la gente sale para llegar, bueno, a tiempo a sus lugares, a su destino. Tomemos en cuenta entonces que ya hay bastante carga vehicular en la mayoría de las arterias principales de nuestro país. Más noticias a esta hora de la mañana, y este es el paso a desnivel a este lugar, a Pinares, en San Cristóbal. Este lugar realmente siempre nos presenta este movimiento. A partir de las 5:15 ya comienza a registrarse movimiento en este lugar, pero está fluyendo el tránsito con las demoras de todos los días, para que usted lo vea y lo tome en cuenta. Esto es cortesía de Mixtra, como cada mañana. Concluimos entonces con la salida a Las Charcas, ciudad de San Cristóbal, y como es usual ver también este panorama en Ciudad San Cristóbal, con mucho movimiento, mucha carga vehicular en ese sector, para que usted lo tome en consideración previo a salir de casa. Tómese unos minutitos antes para salir, porque sí va a encontrar bastante movimiento. Una más que queremos compartir con ustedes, Puente El Caminero. ¿Cómo está a esta hora? Pues ahí le estamos mostrando también las alternativas de tránsito con las que usted se puede manejar muy tempranito si está por salir de casa. Comenzamos ya con el repaso informativo. Ustedes recordarán este fin de semana esta noticia que se va a conocer del dirigente de CONIC, que salía con más de $10.000, que es la cantidad autorizada para poder trasladar fondos en el país. Y efectivamente, Pedro Esquina Siná, presidente del CONIC, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, expuso ante un juez sus argumentos sobre el viaje que intentó hacer a Panamá con $15.000 que no había declarado. El juez de turno ligó a proceso a Esquina Siná por los delitos de lavado de dinero, perjurio y falsedad ideológica, y lo envió a prisión preventiva. Esquina Siná declaró ante el juez y aseguró que no fue él quien llenó la boleta de declaración del dinero ante la SAT, sino que pidió ayuda a un tercero debido a que no llevaba sus lentes para leer las letras pequeñas del formulario. Así decía: le di mi pasaporte y él lo llenó, me dijo que firmara y firmé, pero sin ninguna mala intención. Mi error fue no decirle de los más de $10.000. No recuerdo si él marcó o no el sí, afirmaba el dirigente indígena. El fiscal del Ministerio Público lo cuestionó primero sobre el origen de los $15.058. Según él, el dinero es producto de aportes de los integrantes de CONIC para un proyecto de construcción de 5.000 viviendas para familias asociadas. Ese dinero en quetzales que entraba a la cuenta del CONIC lo convertimos en dólares para llevarlo a Panamá para aperturar una cuenta, porque lamentablemente en nuestro país el sistema financiero no es igual que el sistema financiero internacional. Tiene mucha diferencia, es lo que sostuvo el dirigente indígena. Bueno, se mostró algunos comprobantes del retiro en un banco local, pero no pudo demostrar la procedencia del dinero. Asimismo, dijo al fiscal que como presidente del CONIC devenga un salario mensual de 17.000 quetzales. Sobre sus viajes aseveró que ha viajado a varios países, entre otros Estados Unidos, pero que en ninguna ocasión ha llevado más de $10.000. Esquina fue trasladado a la cárcel de Mariscal Zavala, porque al parecer no convenció al juez para justificar de dónde habían sacado estos $15.058 que pretendía sacar del país, de acuerdo a lo comprobado, sin avisar o sin declarar. 5 de la mañana con 54 minutos. Otro tema que también ha generado muchas reacciones, que se habló durante la reunión de Sandra Jovel, la canciller guatemalteca, y el responsable de Naciones Unidas. Y nosotros tenemos esas declaraciones. La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, habló sobre las preocupaciones que expuso ante la ONU respecto a la CICIG.
El presidente Jimmy Morales confirmó que una de las misiones de Jovel en la visita que hizo la semana pasada Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, era exponer esas preocupaciones que tienen respecto a la CICIG. Todas las preocupaciones que tiene el Estado de Guatemala es lo que está tratando, es decir, que no se incumplan las leyes de Guatemala, declaraba el presidente el jueves de la semana anterior. Pese a ello, este lunes la canciller fue cuestionada por periodistas sobre cuáles eran esas preocupaciones de las que habló el mandatario y sobre los resultados de su visita a la ONU. Ante ello, la ministra respondía a la mediatización de los casos, preocupación sobre la mediatización de la presunción de inocencia, el tema de la injerencia. Al mencionar haber expuesto el tema de injerencia, los periodistas le pidieron una confirmación sobre la posición del gobierno sobre ese tema. Ella evadió la pregunta respondiendo: usted me diría si hay injerencia o no. Posteriormente, la ministra reconoció: sí, creo que hay injerencia. Esto es lo que decía Sandra Jovel. Ya vamos a escuchar en un ratito las declaraciones de lo que decía entonces la canciller luego de la reunión con el secretario de Naciones Unidas. 5 minutos para las 6 de la mañana. Seguimos analizando lo que ocurre en el país y una iniciativa que hay que analizar. Y obviamente es a beneficio de Guatemala y tenemos que hablar acerca de estos gastos personales de los recursos de las AAS, una iniciativa que tiene el objetivo de que las AAS se limite a sus funciones. Este proyecto de ley presentado por diputados podría limitar los gastos personales injustificados para el presidente de la República y lograr que también exista una constante verificación de esos egresos por parte de la Contraloría. La bancada Encuentro por Guatemala, por medio de la diputada Ninette Montenegro, presentó una iniciativa de ley para que se regulen y verifiquen los gastos efectuados por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia SAAS. Esta iniciativa prohíbe que se hagan gastos personales en los recursos de la SAAS. Se entiende el tema de los alimentos, el procesamiento de los alimentos, pero no hacia aspectos de uso puramente personal o accesorios como ropa o cuestiones de este tipo como joyería o artículos de lujo, decía Montenegro al presentar esta iniciativa después de la polémica de esta lista de todos los artículos que la SAAS habría comprado al presidente de la República. El objetivo, según explicó la congresista, es que la SAAS se limite a sus funciones específicas en sus gastos como prestar seguridad, elaborar planes de prevención y logística para el binomio presidencial a fin de evitar los gastos innecesarios para el organismo ejecutivo. La propuesta también sugiere que la Contraloría General de Cuentas verifique constantemente esos gastos e insta a la SAAS que en los primeros 10 días de febrero entregue a la Contraloría un informe detallado de los egresos efectuados hasta ahora. Recordemos que durante el 2017, solo el año pasado, la SAAS reportó la compra de un par de anteojos Carolina Herrera, pantalones de lona, 48 botellas de licor, artículos de limpieza y de uso personal y una gran cantidad de otras cosas menores, entre otros artículos, por lo que la Contraloría General de Cuentas comenzó la investigación. Recordemos que el presidente de la República le restó importancia al tema y sostiene que la SAAS hace las compras de acuerdo a su decisión. Pero esto sí, todavía sigue generando varios cuestionamientos. Por eso la pregunta esta mañana y la apertura de redes sociales para que usted pueda opinar sobre el tema. Le pedimos entonces que comente respecto a la pregunta del día que en estos momentos colocamos en pantalla y nosotros estaremos compartiéndola con todos ustedes en el programa. ¿Cree que se deben fiscalizar los gastos realizados por el presidente Jimmy Morales? ¿Sí o no? Puede utilizar el hashtag BLN GastoSAAS. En un instante vamos a platicar también con la diputada Ninette Montenegro de Encuentro para Guatemala para que nos den más detalles y alcances de esta iniciativa de ley que entenderíamos sería aprobada en el Congreso de la República sin mayores problemas. Pero vamos a ver en instantes entonces con la voz de la diputada cuál es el panorama que se vive en el legislativo para poder abordar y aprobar o no esta ley de control de gastos de la SAAS. Vuelta de página, nos vamos al mundo, tema que está vinculado a la realidad de Estados Unidos y el tema de los Dreamers y esta posibilidad concreta que se abre para que el presidente de ese país, Donald Trump, presente entonces este plan bipartidista sobre inmigración presentado por 2 destacados senadores en un intento por salvar a los Dreamers, los jóvenes indocumentados a los que amenaza de deportación y por evitar un nuevo cierre de la administración federal esta semana. Cualquier acuerdo sobre DACA que no incluya seguridad fronteriza potente y el muro que se necesita desesperadamente es una pérdida total de tiempo, escribió Trump en Twitter, ante incluso de que el senador republicano John McCain y el demócrata Christopher Coons hubieran presentado públicamente su propuesta. Cabe señalar que DACA es el programa que Barack Obama aprobó en el año 2012 para proteger de la deportación a estos jóvenes sin documentos que representan el 80% de mexicanos, dándoles permisos de residencia y de trabajos temporales.
Trump canceló DACA en septiembre, extendiendo la protección hasta este 5 de marzo e instando al Congreso a aprobar una solución legislativa para los Dreamers antes de que expire. El mandatario ha ofrecido legalizar la situación de 1.8 millones de jóvenes sin papeles, más del doble del máximo de beneficiarios que ha llegado a tener DACA, y abrirles la vía a obtener la nacionalidad estadounidense en 10 o 12 años. Ya son las 6 de la mañana, una más para Venezuela, y esto tiene que ver con estas sanciones de las que se habla y que tienen relación directa con la realidad difícil que está enfrentando este país. Venezuela está lista para enfrentar sanciones petroleras de Estados Unidos, declaraba el secretario de Comunicaciones Jorge Rodríguez, después de que el secretario estadounidense Tillerson advirtiera durante su gira por la República Argentina las intenciones de su gobierno de adoptar nuevas medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela está preparada para enfrentar cualquier tipo de agresiones y está más aún, se verá quién resulta más perjudicado, es lo que mencionaban, si Venezuela con una sanción a la venta de petróleo de los Estados Unidos o el pueblo de los Estados Unidos y las empresas petroleras. Nosotros estamos listos para enfrentar esa y otro tipo de sanciones, es lo que mencionaba Rodríguez en rueda de prensa en el Palacio de Miraflores. Así respondía el ministro venezolano por las declaraciones de Tillerson, quien apuntó el domingo que el gobierno de Trump no descarta imponer sanciones al sector petrolero de Venezuela. Tillerson destacó desde Buenos Aires que su país está evaluando el impacto que tendría imponer restricciones a la venta de petróleo venezolano. Sin embargo, Rodríguez afirmó que la administración del presidente Nicolás Maduro seguirá en la defensa de la democracia, que no le gusta a Tillerson ni al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ni le gusta a Trump, es lo que señalaba. Retomamos el tema de la realidad de los migrantes de, todo Centroamérica, pero en este caso de El Salvador, con una visita para pedir específicamente, y esto lo hacía el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, quien en Estados Unidos continúa con las gestiones en el Congreso de ese país a favor de los más de 190.000 salvadoreños que están amparados en el Estatuto de Protección Temporal, TPS, beneficio que concluye en el año 2019. Martínez viajó a Washington con una comitiva de diputados salvadoreños para buscar alternativas que otorguen estabilidad migratoria a los compatriotas con el TPS. Agregó que la comitiva permanecerá hasta mañana, la cual está integrada por el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, y parlamentarios de distintos partidos, quienes se reunirán con congresistas estadounidenses. Le queremos comentar que en estos aspectos el jefe de la diplomacia salvadoreña hará gestiones para propiciar el apoyo de los representantes de ese país a una propuesta de ley a favor de los compatriotas, así decía la Cancillería. Esto es parte de la información que tenemos y vamos a ver a lo largo de esta semana si hubo o no resultados de esta visita del representante de Relaciones Exteriores de El Salvador a Estados Unidos. Vuelta de página a esta hora de la mañana para irnos a las calles. Hay una historia del día, hay una agenda política, hay muchos temas allí. Acompañados, por supuesto, de Mónica Obando, que ya tiene la información para todos nosotros. Buenos días. Mónica, buen día. Arranca esta mañana, Mónica, buen día, bienvenida. Contanos de la historia. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Lorey. Nos encontramos sobre la 13 calle de la zona 11. Aún no alumbran los rayos del sol, pero ya estamos viendo que la fluidez vehicular empieza a intensificarse un poco más en este lugar, aunque todavía es bastante buena. Como recordarán, ayer, Ricardo, precisamente le estábamos dando seguimiento a este tema de la banda que estaban capturada, en la que estaba relacionada Policía Nacional Civil, denominada Los Marrocos. Esta banda tiene al menos 31 detenidos que ya están esperando que los escuchen las autoridades, entre ellos por lo menos 9 policías. Veamos a continuación el detalle sobre esta nota. 93 allanamientos en 8 departamentos. El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, coordinaron la captura de al menos 30 personas. También la incautación de vehículos, armas de fuego, uniformes policiales, radios y dinero en efectivo. Esta estructura criminal denominada Los Marrocos se dedicaba a hechos ilícitos como tumbe, comercio y tráfico de drogas, así también como allanamientos ilegales y asesinatos. En esta estructura, al menos 9 agentes de la Policía Nacional Civil participaban, así como un exagente de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Los capturados por las fuerzas de seguridad este lunes fueron trasladados a Torre de Tribunales, al juzgado 10º penal a cargo del juez Walter Villatoro. Sin embargo, no pudo darles los motivos de su detención, ya que él se encontraba en otra audiencia. Las autoridades continúan en los allanamientos, desarticulando a esta banda donde se presume que se cuenta con al menos 40 integrantes. Que vamos a ampliar un nuevo golpe entonces a la lucha contra el narcotráfico, en este caso esta banda dedicada al tumbe de drogas en el país, Mónica.
Por supuesto, Ricardo, y además queremos destacar que el Ministerio Público ha mencionado que con estos allanamientos podría llegarse a una organización más grande, incluso con servidores públicos integrando esta organización que sabemos estaría traficando con un cartel de México, el cual aún no se conoce. Pero veamos entonces la agenda del día, porque tenemos varias actividades programadas para hoy y entre las que destaca está el viaje del presidente de la República, Jimmy Morales, quien tendría una actividad religiosa el día jueves, pero estaría viajando hoy a Miami, Estados Unidos, para reunirse con estas personas y tener también varios encuentros en Estados Unidos. Al momento no se ha dado detalle del horario en el que estaría saliendo el presidente de la República para este viaje. También estará la recepción de expedientes por parte de para la fiscal general. Esto se realizará de los días lunes a viernes de 8 de la mañana a 15 horas, según se ha indicado en la zona 1. También en el primer nivel del Palacio de la Justicia, bueno, esto será el primer nivel del Palacio de la Justicia en la zona 1, como les mencionaba, y también tenemos actividades de especialistas de la Superintendencia de Bancos que participarán en el foro Manual de Gobierno Corporativo, expectativas regulatorias en su implementación a las 8 horas en un hotel de la zona 9. También tenemos la agenda del Congreso de la República, la cual está programada para hoy a las 14 horas, en las que se conocerá entre ellos el segundo debate del proyecto del decreto que dispone de aprobar el acuerdo marco de cooperación técnica y científica con el gobierno de Costa Rica, así como la discusión en tercer debate de artículos de redacción final del proyecto, también para el reconocimiento honor pública personal, entre otras actividades que se estarán realizando, así como el informe circunstanciado del presidente del Banco de Guatemala sobre los actos y políticas del Banco Central en el ejercicio de este año, que podría conocerse. Esta es parte de la agenda que están compartiendo el Congreso de la República y que se llevará a cabo en la sesión plenaria que se realizará en el Legislativo. Con esta información nosotros regresamos al estudio. La información esta mañana, Mónica, y nos vamos rápidamente después de conocer esta agenda a otro punto de la ciudad. Nuestro compañero Julio Daniel de León ya se encuentra en el punto. Buenos días, Julio. Muy buenos días, Ricardo, Lorraine, buenos días a toda la audiencia de la noticia. Y sí, efectivamente hay noticias que tienen que ver con el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Nos encontramos en el anillo periférico, precisamente en la parte donde inicia la ruta hacia el sector sur del anillo periférico. Una larga cola de vehículos que viene desde el sector del acueducto de Villalinda, atravesando la calzada San Juan, atravesando la calzada Roosevelt y en su continuación hacia la parte sur, es decir, hacia la zona 11 o hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, se encuentra ya desde esta altura del puente Roosevelt una larga cola de vehículos que va en esa dirección. Probablemente algo que estuvo afectando desde muy temprano era una situación que se daba a la altura de la 35 calle de la calzada Raúl Aguilar Batres. En ese mismo punto un camión colisionaba contra una pasarela, dejándola pues prácticamente bloqueada para los peatones, y que ya a esta hora está siendo atendida de parte de las autoridades tanto de Metra como de la municipalidad para poder resolver ese mismo tema. Sucedía hace aproximadamente una hora en la zona 6 de Villanueva una colisión entre un piloto posiblemente en estado de ebriedad y una motocicleta. El piloto de la motocicleta pues bueno fue atendido y llevado a emergencia del hospital, y al piloto responsable, que iba en un vehículo tipo pick-up, pues bueno, está siendo también detenido por las autoridades en este mismo momento. Si seguimos en la ruta al Pacífico, a la altura del kilómetro 22.5, los bomberos voluntarios sofocan un incendio. Esto sucedía en un predio de vehículos ubicado en ese mismo sector, kilómetro 22.5 de la ruta al Pacífico. Tenga mucha precaución si es que usted circula por ese sector. Vámonos a la avenida Petapa y a la altura de la 13 calle de la zona 12. Bueno, ya nuestra compañera Mónica Obando nos ha informado acerca de esta situación que involucraba a un par de vehículos que colisionaban sin ningún herido afortunadamente, y los obstáculos fueron ya retirados. Cuesta de Villalobos hacia la calzada Raúl Aguilar Batres, es decir, en dirección sur a norte, también se encuentra bastante congestionada a esta hora de la mañana, y es que a pesar de que no haya ningún obstáculo, pues la cantidad de usuarios que se encuentran en ese sector está generando una larga cola de vehículos. Aparte de la materia de tránsito, también incluimos en este enlace una agenda de algunas cuestiones, pues bueno, podríamos llamarle artísticas y también culturales,
que se estarán realizando en este martes 6 de febrero y es por eso que la ponemos en pantalla. La primera es la segunda parte de una charla completamente gratuita que da la atleta olímpica o la exatleta olímpica Gisela Morales. Esto sucede en un centro comercial de la Avenida de las Américas a la altura de la Sexta Calle, en donde de 10 a 11 de la mañana estará impartiendo esta charla. Por otra parte, también está la alternativa del deporte para todos los vecinos de zona 16. En la colonia San Gaspar de zona 16 estarán impartiendo clases gratuitas de Zumba de 4 a 6 de la tarde. Y por último, hoy a las 8 de la noche se inaugura el primer festival, bueno, no el primero, sino que en realidad la primera fecha del Festival de Jazz en Guatemala. Ya una cita para la que muchos amantes de la música se han estado, disfrutando desde años anteriores y que hoy arranca a las 8 de la noche en el Teatro Dick Smith de Liga, la primera fecha del Festival de Jazz de Guatemala. Esta es la información que tenemos para ustedes. Por supuesto que más adelante, desde un punto estratégico, estaremos comentándoles qué es lo que sucede en las calles de la ciudad capital. Por ahora vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Y nos vamos rápidamente a conocer lo que pasa con las temperaturas. El clima es importante. Tenemos que hablar cómo se encontrará este panorama el resto de la jornada y también para los próximos días con Sara Guerrero. Sara, buen día. Buen día, compañeros, buen día para nuestros televidentes también. Excelente martes para ustedes. Tenemos la información de lo que es el clima en todo el territorio nacional. Tenemos ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe que afecta a todo el territorio. Tenemos también el ingreso de un nuevo frente frío que se espera para el día jueves. Actualmente amanece nublado, esta nubosidad se dispersa por el mediodía y en la tarde-noche tendremos también cielos parcialmente nublados. Hoy tenemos una máxima de 25 grados centígrados con una mínima de 13 grados centígrados. La probabilidad de lluvia para hoy es en 0. Tenemos una temperatura actual de 15 grados centígrados. El amanecer se verá a las 6:28 de la mañana y el anochecer a las 6:03 de la noche. Tenemos también para ustedes la fase lunar, como siempre. Para presentárselas a continuación, tenemos una luna menguante convexa con una iluminación del 64.05%. Y por supuesto, diariamente les presentamos la recomendación para hoy a toda la población, la utilización de suéter, ya que durante el día pues tenemos temperaturas bastante cálidas, pero el descenso de las temperaturas por la noche y madrugada puede afectar la salud, así que especialmente si usted labora y tiene que salir de madrugada o regresa bastante tarde a sus hogares, pues utilizar siempre suéter. Y tenemos una imagen extra respecto a las fuertes nevadas que han ocurrido en Rusia, que han dejado como saldo también pues ya un muerto y 4 heridos. Esto ha sucedido en Moscú, mientras que en España también ha habido nevada y han cerrado vuelos y cancelado partidos. Tenemos entonces el video. Allí se lo presentamos cómo está siendo afectado este país con estas fuertes nevadas. Es así como concluimos rápidamente la información del clima. 6:12 de la mañana. Continuamos con más en Viva la Noticia. Y tiene que ver con el clima y las inclemencias del tiempo y lo que ha ocurrido en Izabal y la llegada de la Conred, por supuesto, para verificar lo que está pasando en ese lugar y la realidad que se vive con nuestros hermanos de esa zona. A través de los centros de operaciones de emergencia se ha logrado la coordinación para el apoyo a familias en los sitios afectados, además del análisis de daños y necesidades en las comunidades que resultaron damnificadas. El hecho de que una persona esté sufriendo los embates de la naturaleza y esté damnificada no quiere decir que haya perdido sus derechos. Estamos dando alimentos con calidad y sostenidos con normas internacionales. La ayuda humanitaria consiste en una ración por familia, harina de maíz, sal, azúcar, todos los elementos básicos. También estamos entregando kits de higiene personal, agua pura. Hemos estado apoyando, haciendo gestiones en conjunto con el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? De asistencia alimentaria, principalmente para los agricultores que perdieron sus cultivos en estas emergencias. Vecinos de varias comunidades afectadas manifiestan que el agua ha disminuido de manera considerable, pero que hay muchos lugares donde quedó estancada, lo que puede provocar proliferación de enfermedades. Vienen las gripes, imagínate que todo eso, los hongos, y que le vienen a uno pues por tanta suciedad. La verdad que los niños, gracias a Dios, salieron para afuera. Imagínate con esta agua tan sucia. Subimos a las cosas para arriba y no dormimos toda la noche, amanecimos ahí. A ver, que queremos una ayudita ahí que los den semillas para volver a sembrar. La ayuda que llega está siendo bien recibida por los afectados. Es bueno porque estamos necesitados de agua, lo principal.
que pues, refuercen las bordas, ¿va? Porque si no, todo el tiempo vamos a pasar así, ¿va? Pues estuvo perro la salida, se llenaron todas las calles y no hallaba uno cómo salir. Muchas gracias, va, por acordarse de nosotros. Las autoridades han disminuido el nivel de alerta. Sin embargo, las acciones se deben reforzar para que los afectados logren retornar a su nivel de vida normal. 6 de la mañana con 14 minutos y seguimos hablando de lo que sucede en Guatemala. Autoridades de la CONRED verifican los daños que lastimosamente han sido afectados en algunas regiones del departamento de Petén por el desborde del río Salinas en Sayaxché. Más de 800 familias han sido afectadas y precisamente hablamos acerca de la agricultura que también se ha visto dañada. Los vecinos afectados fueron asistidos con bolsas de alimentos, frazadas, agua purificada, kit de higiene personal, entre otros enseres. Por lo que fue el frente frío que afectó el territorio nacional, en el departamento del Petén tuvimos 2 municipios que fueron afectados con inundaciones en viviendas. El más afectado fue el municipio de Sayaxché, específicamente por el desbordamiento del río Salinas. Se afectaron lo que fue 10 comunidades, teniendo una afectación de 300 familias. El monitoreo realizado por integrantes de la Coordinadora de Emergencia Local, personal de la comuna local y CONRED permitió identificar alrededor de 2.000 manzanas de frijol, 1.500 de maíz y 500 de pepitoria que se encuentran bajo del agua. Gracias los de CONRED a nivel de Petén, llega con nosotros y para dar unos poquitos de alimento a la gente. Y también ayer llegaron, digamos, la gente de Maga y para, digamos, evaluar, digamos, el cultivo, pérdida de frijoles, pérdida de maíces, y hay algunos tienen, digamos, pepitorias y algunos tienen chiles, pero digamos, total de cantidad de hectáreas, unos 350 manzanas por todo. Los afectados están preocupados por los créditos que solicitaron para realizar sus siembras agrícolas y que ahora tienen que pagar. Y a esta hora de la mañana, por supuesto, damos también una vuelta de página para meternos de lleno en las noticias del matutino del país. Conocemos la información de Prensa Libre y se la colocamos en pantalla. Prensa Libre presenta. Bueno, esto que ha generado reacciones y está vinculado a lo que dice Naciones Unidas en relación al tema de la CICIG en Guatemala. ONU reafirma respaldo total a CICIG al comisionado después del secretismo. Canciller habló de reunión con secretario Guterres, donde repitió quejas. Caen 29 por tumbe de drogas, 9 son policías. Pacto con Joviel Acevedo podría ser ilegal por falta de dictamen financiero. Esta lucha es irreversible, así habla Telma Aldana, entrevista a 3 meses de finalizar su gestión. Y seguimos hablando de lo que sucede en Guatemala. Desarticulan una banda donde están incluidos varios policías. Caen 9 policías cómplices con tumbes de droga. Autoridades capturan en allanamientos efectuados en 8 departamentos a 29 integrantes de esta banda. Más adelante les estaremos dando todos los detalles. Otras noticias importantes, la que trae la portada y el desarrollo, por supuesto, en el interior de Prensa Libre, y es que de acuerdo a la información dada a conocer, ONU mantiene su apoyo a Iván Velázquez, el representante de CICIG. La canciller reconoció que fue expresar la preocupación del gobierno por el trabajo de la CICIG y busca que se revise el mandato. Sí creo que hay injerencia, ustedes han visto los medios de comunicación donde se hacen alusiones, así lo dice justamente la canciller guatemalteca. Damos vuelta de página y resaltamos otro de los titulares de Prensa Libre y son declaraciones que daba el Congreso de la República donde dicen que se debe legislar en contra de la impunidad y no a su favor. Fiscal Aldana confiesa que al asumir el cargo desconocía la magnitud de la corrupción en el estado de Guatemala, que cada caso le sorprende y rechaza cualquier sesgo ideológico en esta lucha. Y después de conocer la información de Prensa Libre, nos vamos rápidamente a ver lo que ocurre en el mundo. Con las portadas internacionales, Sara. Es momento de hacer un recorrido alrededor del mundo presentándoles las portadas de diarios más importantes para hoy. Iniciamos rápidamente colocando en pantalla nuestra primera portada y tenemos El Mundo desde España como nuestra portada del mundo. Podemos ver en la fotografía principal la nieve y el frío que azota a toda España, en el centro de Madrid específicamente, donde fue tomada esta fotografía cubierta completamente de nieve. En otras noticias importantes, el PSOE acusa al PP de hacer política con los muertos. Los socialistas rechazan ampliar a nuevos delitos la prisión permanente revisable.
Y en otras noticias internacionales que resaltan en esta portada, fuertes pérdidas y nerviosismo en las bolsas de Estados Unidos. Cambiamos rápidamente de portada y le presentamos La Razón desde Bolivia como nuestra portada latinoamericana para hoy. Noticia principal, Bolivia pide a Chile aclarar si acatará sentencia de la CIC. El gobierno irá a posesión de Piñera con la predisposición al diálogo. Además, otras noticias importantes, Chuquisaca y Potosí están en emergencia por las lluvias y choferes ratifican el paro de mañana en La Paz y El Alto. Finalizamos rápidamente presentándoles el diario de hoy desde El Salvador como nuestra portada centroamericana. Noticia principal, relatora de la ONU alerta sobre ejecuciones extrajudiciales. La enviada aseguró que encontró patrones de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad. En la fotografía central, impresión de papeletas que pues ya se preparan para las próximas elecciones. Y en otras noticias nacionales de este país, defensores del TPS buscan estatus definitivo para salvadoreños en Estados Unidos. 6:20 de la mañana, finalizamos rápidamente así este recorrido. Continúe con Viva la Noticia. Seguimos con la información, esto tiene que ver con la crónica policial y habla del lamentable hecho en el que terminan con la vida de un taxista. Los sicarios se hacen pasar por pasajeros, lo llevan en la zona 11 a una calle sin salida y lamentablemente disparan y terminan con su vida. Carlos Humberto Sasbín Aroche, de 66 años de edad, laboraba como taxista en la comuna de Villanueva. Este lunes, personas desconocidas le pidieron que lo trasladara a un punto de la ciudad capital. Sin embargo, en la colonia Roosevelt, exactamente en la segunda calle y 13 avenida de la zona 11, los usuarios se convirtieron en los sicarios de Carlos Sasbín. En una calle sin salida, le dispararon en la cabeza, donde según los cuerpos de socorro contaba con varias heridas por arma de fuego, mientras los peritos del Ministerio Público contabilizaron al menos 4 casquillos en la escena del crimen. Según la Defensoría de los Derechos Humanos, en su registro de hechos criminales en el transporte público en el año 2017, 47 choferes de taxis fueron asesinados. En enero pasado, un taxista perdió la vida en manos de sicarios, mientras en los últimos 8 años, al menos 208 taxistas han sido asesinados. 6 de la mañana con 21 minutos, seguimos hablando de lo que sucede en Guatemala. El diputado Gustavo Medrano vivía en una de las casas de Manuel Valdizón, sin embargo tuvo que desalojar porque una de ellas se encuentra en proceso de embargo. El diputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, hijo del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, y condenado en el 2016 por abuso de autoridad, fue encontrado en una vivienda a la par de la Casa Praga, que pertenece a Manuel Valdizón. Ambos terrenos forman parte de Residenciales Praga. El diputado estaba en la vivienda cuando la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público realizó una inspección en la propiedad de Manuel Valdizón, en el kilómetro 27.5 carretera Santa Elena Varías. Pero la Fiscalía identificó el terreno de Residenciales Praga como una sola propiedad, por lo que ingresó a la Casa de la Par con el objetivo de iniciar el proceso de embargo. Así lo confirmó la Fiscalía. El Ministerio Público ingresó el 1 de febrero y la diligencia para contabilizar los bienes de ambas casas, que duró más de 24 horas. La casa está contigua a la Casa Blanca. En el 2005 se logró observar, según las circunstancias del terreno, que es uno solo. Además, el terreno se construye la primera garita para 2009. A través de Google Earth se identifica que la Casa Praga inicia la construcción en finales del 2013 y principios del 2014, fecha en la que aún la casa en la que vivía el diputado Medrano aún no había comenzado a construirse. Es hasta el 2015 que se identifican los primeros cimientos, mientras la casa de Manuel Valdizón está casi concluida. Para enero del 2016 la mansión está finalizada y la de la Par aún le falta, es hasta abril del 2016 que se observa también terminada. El diputado Medrano ingresó al Congreso como diputado del Partido Patriota en el 2012. Para las elecciones del 2015, el partido político por el que se postula es Libertad Democrática Renovada, líder. Actualmente se reconoce como diputado independiente y se encuentra sin inmunidad, debido a que la Corte Suprema de Justicia se la retiró, ya que es señalado por lavado de dinero. El Ministerio Público lo señaló de participar en el desvío de más de 400 millones de quetzales de la comuna de Chinautla. La investigación que realiza la Fiscalía Especial contra la Impunidad busca establecer el grado de participación del diputado, que hasta el momento no ha llegado al Congreso de la República.
La Fiscalía de Extinción de Dominio inició el proceso de inmovilización de los inmuebles vinculados a Manuel Valdizón. El diputado tuvo que irse de la vivienda. La Fiscalía dejó en medidas cautelares 5 autobuses, 5 Mustang, 2 pickups y residenciales Praga. Se encuentra a la espera de la audiencia en el juzgado de extinción de dominio para que dicha acción sea aceptada por el juez. En la inspección realizada, 2 vehículos eran los faltantes, el Jaguar y un Mustang, ambos color blanco. Uno de ellos se presume hasta el momento que está a nombre de uno de los hijos de Manuel Valdizón, mientras la vivienda en la que se encontró el diputado está a nombre de una sociedad. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz martes para todos ustedes, que tengan un inicio de semana muy bueno y bueno, aparte de eso también siempre con noticias importantes sobre nuestro país y es que nos vamos hasta Mazatenango donde un indigente pues se salva entonces de ser vapuleado por los vecinos del lugar. Esto sucedía en Mazatenango, en Xochitepeques, donde todo comenzó cuando esta persona pues dejaba abandonada una bolsa de desechos sobre la banqueta, lugar donde minutos antes la municipalidad había pasado a limpiar. Los vecinos manifestaron su malestar porque los olores que emanan en las bolsas afectan totalmente el ambiente en el sector y por ello, ante la euforia de los vecinos, un agente municipal llevó al indigente a recoger la bolsa y luego eso pues ya fue liberado. Y seguimos con algunos otros temas que también nos llevan al interior antes de pasar a la actividad deportiva y esto tiene que ver con las campañas de prevención por sarampión en el país. Atención, porque el caso de un menor de 9 meses al que le fueron detectados varios síntomas propios del sarampión en Loma del Viento, Zacapa, ha puesto en alerta a autoridades de salud de ese departamento. Por ello, pruebas de sangre fueron enviadas al Laboratorio Nacional. Las autoridades del Centro de Salud esperan tener los resultados mañana, mientras se han coordinado ya visitas a comunidades para realizar jornadas de vacunación con el propósito de prevenir cualquier brote. Recordemos que de hace 20 años no se alertaba sobre sarampión en Zacapa y empiezan entonces las campañas preventivas. Y en el ámbito deportivo, pues bueno, el deporte guatemalteco está de luto ya que debido pues de un infarto, pues se nos fue entonces uno de los grandes entrenadores de gimnasta, el señor Sergio Tejeda. Casi medio siglo dedicado a la gimnasia, el cual inició cuando tenía apenas 21 años de edad, aunque previamente había practicado el béisbol. Recibió cursos más avanzados en Barcelona y Cuba y en varios países, hasta que se graduó de licenciado en Ciencias y Tecnología del Deporte en la Universidad Galileo. La historia de Jorge Vega y Sergio Tejeda se remonta al año 2008, cuando el juvenil fue promovido a integrar la selección nacional. A partir de allí empezó una exitosa era deportiva con el mejor gimnasta en los últimos años, inclusive el responsable del éxito que ha tenido a nivel mundial. Medalla de oro y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2014. Además, oro en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015. Medalla de oro y bronce en la Copa del Mundo de Hungría en el año 2016. Asimismo, lo posicionó como el 5º mejor gimnasta en el Campeonato Mundial de la FIG en Montreal, Canadá. Y siguiendo con la información, tenemos que hablar de lo que ocurre en el mundo y nos vamos a ubicar en Rusia. Este cambio climático que obviamente está dejando cosas realmente y está ya mostrando los estragos que puede causar en muchos lugares. La mayor nevada en 100 años y esto se nota en la capital y en algunas otras ciudades importantes de Rusia. Moscú está cubierta por su mayor nevada en 100 años. La alcaldía informó que cayeron 45 centímetros de nieve entre el sábado y el lunes en la mañana. Esto significa un 20% más que el promedio para todo el mes. El Ministerio de Defensa desplegó soldados para ayudar a despejar los cúmulos de nieve en las calles. Las autoridades permitieron a los niños faltar a clases y se cancelaron varios vuelos. Una persona murió el domingo y otras fueron heridas por las caídas de los árboles bajo el peso de la nieve. Los servicios de emergencia pidieron a los habitantes que usen el transporte público en vez de sus autos particulares, a menos que sea extremadamente necesario. Y seguimos dándole más noticias internacionales. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Llevaban más de una década de no recibir visitas de presidentes de este país en ese lugar. El sumo pontífice le regaló un medallón que significaba un mundo basado en la paz y en la justicia. Este fue el regalo que le dio. El Papa Francisco recibió el lunes a Recep Tayyip Erdogan. Es la primera visita de un presidente turco al Vaticano en décadas.
El sumo pontífice le regaló al mandatario un medallón que representa a un ángel estrangulando al demonio de la guerra. Según Francisco, es el símbolo de un mundo basado en la paz y en la justicia. Turquía lanzó en enero una ofensiva contra la milicia kurda en Siria, que forma parte de una coalición antiyihadista encabezada por Estados Unidos. Por su parte, Erdogan le regaló al pontífice una gran panorámica de Estambul en cerámica. El mandatario tenía previsto agradecer al Papa por su crítica a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Antes de la pausa, una llamada a la solidaridad de los guatemaltecos, por supuesto. Vamos a poner estas imágenes porque el músico, director de orquesta y artista visual Enrique Anleu se encuentra hospitalizado en el ICS de la Zona 9. Familiares han solicitado oraciones y apoyo para su pronta recuperación. Ahora sí, la pausa y ya volvemos con más noticias. Desde el pasado 1 de febrero, el artista visual Enrique Anleu Díaz se encuentra atravesando por quebrantos de salud y se encuentra hospitalizado. Él había venido teniendo problemas de salud, de nutrición, estaba algo delgado, tenía que recuperar peso. El 1 de febrero en la mañana, mi hermana encontró a mi papá desmayado, convulsionando, y lo llevamos de emergencia al hospital. En el ICS, ahí le dijeron que tenía una neumonía típica, que fue por aspiración, porque a la hora de que él se desmayó, jugo gástrico se le fue al pulmón. Le pido a Dios que todavía no, que nos dé el tiempo, ¿verdad? Las personas que quisieran ayudarnos con lo que fuera, son depósitos a la cuenta de mi hermana. Banco Industrial, la cuenta número 4530006189, monetaria. Y Banco GIT Continental, cuenta número 7-5902-1, monetaria también, ambas a nombre de Marta Rocío Anleu Palacios. De antemano, los familiares y amigos agradecen cualquier tipo de ayuda y esperan la recuperación pronta de el maestro Enrique Anleu Díaz. Con más noticias en Viva la Mañana, la captura de esta banda dedicada al tumbe de drogas. En instantes los detalles. Ministro de Finanzas ve imposible el cumplimiento del ofrecimiento a favor del gremio magisterial.